Telepacífico presenta Tardes del Sol. Hola familia de las Tardes del Sol, ¿qué tal? Como siempre, un saludo de muy buena energía para todos. Aquí estamos en el segundo segmento, la franja espectacular de las Tardes del Sol, que ha comenzado desde las 12 del día y que continúa ahora a partir de este instante hasta las 3 de la tarde. Con buena energía se les saluda, esperando que tengan una energía muy linda, transparente en casa y que hoy les vaya de maravilla. Aquí está Luz Ángeli Rodríguez con nosotros. Luz Ángeli, buena energía para ti, ¿cómo vas? Buena energía, Mauro, muy contenta en esta familia de las Tardes del Sol. Ya empezamos a las 12 que estuvimos en esa franja lunch, la del mediodía, donde tuvimos la posibilidad de tener a Katy Beckerman, de escuchar a Anita Giraldo despidiéndose de su teleaudiencia e invitándolos para que los acompañen en sus nuevos proyectos. Katy Beckerman en Login, que la pueden ver después de que se termine nuestro programa, y Anita Giraldo, pues eso sí, a madrugar a las 7:30 de la mañana en Amaneciendo. Y ambas muy felices porque continúan obviamente en Telepacífico con toda esa gran familia que nos premia siempre con su sintonía. Bienvenidas y bienvenidos a un tema hoy muy interesante, oír y escuchar. ¿Realmente nosotros sabemos escuchar? ¿Escuchamos a nuestros hijos? ¿Escuchamos a nuestra familia? Oír y escuchar, aunque se les suele considerar realmente como sinónimos, pues ciertamente se refieren a cosas bien diferentes. Se puede oír a una persona, pero ojo, a lo mejor no la estamos escuchando. ¿Nunca te pasó que estando en clases oías lo que la profesora hablaba, pero no escuchabas nada de lo que realmente estaba diciendo? Claro que me pasó. Oír, la audición es uno de los 5 sentidos y tiene que ver con la capacidad de percibir sonidos mediante la detección de vibraciones a través de ese órgano que conocemos como oído. Ahí está la definición de oír. En una audiencia las vibraciones son detectadas por los oídos de los oyentes y luego pues se convierten en impulsos nerviosos que se envían al cerebro. Una persona que no tiene la capacidad de oír padece de una condición conocida como sordera. La audición se produce incluso cuando estamos durmiendo, ya que el oído sigue percibiendo los sonidos y transmitiéndolos al cerebro. Pongan mucha atención porque escuchar también es conocido como escucha activa, es una técnica que se usa en la comunicación y que requiere que una persona no solo oiga, sino que preste atención al orador y que pueda hacer una retroalimentación de la información procesada. Escuchar entonces requiere de una concentración, derivando significados y reacciones a partir de los sonidos que se escuchan en el proceso de comunicación. Si la persona no escucha, la comunicación podría verse interrumpida. ¿Cuál es la diferencia entonces entre oír y escuchar? ¿Cómo se escucha a una persona con empatía? Ese será nuestro tema interesante en el día de hoy en las Tardes del Sol, y para desarrollarlo hemos invitado a Óscar Hernán Correa. Él es licenciado en literatura, especializado en gerencia integral, autor de libros como Habilidades Gerenciales y Dígale Sí a la Excelencia. Pues profe, bienvenido a las Tardes del Sol. Bienvenido, Óscar, buena energía para ti. Energía, el Mauricio. Saludo tradicional de Tardes del Sol. Muchas gracias, y Luz Ángeli y Vanessa también, un saludo para todos los televidentes y como es costumbre, ¿no? Muy a gusto con ustedes. Muchas gracias. Antes de comenzar a desarrollar el tema, vamos a saludar a Vanessa Mendoza, que nos acaba de informar vía interna que ya está perfectamente ubicada en la quinta con 39, ahí en ese escenario natural de Telepacífico en las Tardes del Sol. Así que, Vane, buena energía para ti, bienvenida. Hola Gigi, hola Mauro, un saludo de buena energía que nos dure toda la semana que hoy comienza. Les quiero contar que nos reportan mucha sintonía desde mi departamento, el Chocó, y hoy quiero saludar a todos los amables televidentes de Tardes del Sol desde Pizarro, Chocó. Dios les bendiga por esa amable sintonía a toda mi familia de Tardes del Sol. Ya regresamos contigo entonces, Vane, quédate allí un momentico porque tenemos tema de interés a desarrollar en el día de hoy y vamos a entrar en materia con Óscar Hernán Correa. Una primera pregunta, Gigi, que uno se hace, aunque ya hablamos tangencialmente de ello, es ¿cómo podemos establecer, querido Óscar, esa diferencia entre oír y escuchar? ¿Y cuáles son, digamos, los efectos que tiene cada una de ellas?
Bueno, digamos que las características diferenciadoras entre oír y escuchar son totalmente abismales. Es decir, son antípodas. La una está en un lugar y la otra está en otro lugar. Es decir, oír, gracias a nuestro aparato auditivo, uno oye sonidos ambientes. Si yo aplaudo, por ejemplo, todos oímos ese sonido ambiente. Pasa un vehículo y pita, pues oímos ese pito. Un zapateo, todos lo oímos. Lo que quiero connotar es que oír es demasiado fácil. No se necesita hacer una reflexión rigurosa, ni hay que hacer maestrías, ni posgrados, ni leerse 4.300 libros. Como por instinto, diría. Sí, es decir, que gracias a nuestro aparato auditivo oímos sonidos ambientes. ¿Por qué antípodas? Porque en un lugar totalmente contrario, apartado, está la escucha, que esa sí es una acción totalmente diferente. Pero a la palabra o al verbo escuchar debemos agregarle la palabra empatía. Es decir, si no le agregamos la palabra empatía, son sinónimas, como bien ustedes lo dijeron en la presentación. Escuchar, oír son sinónimas. Pero si le agregamos la palabra empatía o el verbo empatía, que viene de la raíz griega pathos, P-A-T-H-O-S, que significa sentimiento, allí sí la característica es distinta. Pero, licenciado Oscar, ahí vamos, porque entonces es tan necesaria esa empatía. Muchas veces, y cuando estamos hablando de clases, ahora poníamos el ejemplo, Mauro, que está el profesor y está el alumno, no siempre vamos a tener empatía con el profesor, pero necesitamos escuchar lo que él nos está diciendo porque hay una transmisión de conocimientos. ¿Cómo manejarlo entonces allí? Sí, por eso precisamente lo que comentaba. La palabra empatía viene de la raíz griega pathos, que significa sentimiento. Quiere decir que cuando estamos frente a nuestro interlocutor, debemos ser empáticos con el otro, es decir, comprender tanto el mensaje como su sentimiento, ¿no? Pues esa es la diferencia de oír. Si yo oigo, no presto atención, no me concentro, pero si yo escucho con empatía, converso con esa persona, logro conversar. De hecho, la palabra conversar viene del latín conversus, que significa convertirnos juntos. Winston Churchill tiene un aforismo que es el siguiente. Él dice que se necesita coraje para pararse y hablar, pero que se necesita aún más coraje para sentarse uno y escuchar al otro, pero escucharlo con empatía. Es decir, sentir la alegría o la desventura del otro, que no es fácil, porque a veces queremos que el otro sea muy rápido en su discurso. No, si vamos a escuchar con empatía, debemos detenernos a sentir o esa emoción o esa tristeza. A ver, mi querido Oscar, pero entonces estamos hablando de una empatía referente a la persona que tenemos, por ejemplo, aquí, que estamos face to face, como se dice, con Angeli, pero cuando estamos viendo, digamos, nuestros televidentes que están viendo el programa y nos están escuchando, la empatía también debe referirse al tema y a ese interés que despierta en mí ese tema. No necesariamente. No necesariamente. No, porque cuando uno habla a través de la televisión o de la radio, uno está informando. No nos involucramos con el otro, entonces no sabemos si realmente hay escucha empática, porque yo no estoy sintiendo al televidente en ese momento. La escucha empática solamente se da, lo ha dicho Mauricio, face to face, ¿no? Si por ejemplo tú me dices, hoy me han promovido a un nuevo cargo, ¿no? Y estoy contenta porque me han promovido a ese nuevo cargo, si yo escucho con empatía, yo debo hacerle preguntas a Luz Angeli. Entonces la conversación tiene que ser directa. Recíproca. Pero basada en preguntas. Ya, pero entonces surge la siguiente inquietud. Si por naturaleza nacimos con dos oídos, se supone que para aprender a escuchar muy bien tenemos una sola boca, se supone que para medirnos más en lo que hablamos, el ser humano trata de hacer lo contrario. Hablamos y hablamos y qué difícil es aprender a escuchar. Sí, el escritor Stanislao Zuleta decía que existen monólogos interpuestos. ¿Qué significan los monólogos interpuestos? Que cuando alguien nos va a manifestar algo, intentamos interrumpirle al otro. Hace poco, ahora en enero que hubo este puente, en una tertulia escuchaba a alguien que dijo, estuve en el puente en Salento, disfrutando del paisaje de Salento, e iba a iniciar a contar su paseo en Salento, y un contertulio le dijo, ¿estuviste en Salento? Yo estuve en Calima. Ese sí es un paseo. Ese es el monólogo interpuesto que le impide al otro contar su emoción, su alegría, con quién fue, en familia, qué hizo en las noches, en qué se fueron, qué disfrutaron. Entonces, es un paradigma que hay que romper. Hay que romper el paradigma de yo también estuve, a mí también me sucedió, yo también sé, e inconscientemente está pensando, ¿no?
yo sé más que usted, a ver, lo interrumpo porque Claro. yo tengo más experiencia. Ya. Por eso es un paradigma, hay que romper el paradigma y escuchar con empatía. El buen escucha entonces, según lo que estás diciendo, Óscar Hernán Correa, el buen escucha se involucra en el diálogo que está en este momento escuchando de su interlocutor y participa a través de preguntas, más no lo interrumpe para decir, no, yo tengo algo más importante que contar de lo que usted está diciendo. Claro. Por ejemplo, una persona nos dice, estoy preocupado, ¿qué te pasó hoy? No, es que a la madrugada tuvimos que llevar a mi abuela de urgencia al hospital. Él quiere contar, porque es una emoción, ¿no? Decíamos que empatía son sentimientos. Él quiere contar cómo fue la madrugada, cómo fue la llevada a su abuela, qué dice el médico, los medicamentos que le van a formular. Pero no, hoy estoy preocupado porque esta mañana o a la madrugada llevamos a mi abuela al hospital. Y un contertulio no falta que le diga, ¿tu abuela está enferma? Más enferma está la mía. La mía sí está grave, se está muriendo. Entonces le interrumpió. Por eso, una de las técnicas para aprender a escuchar con empatía es guardemos silencio y hagamos preguntas. Entre más preguntas haya, la otra persona se ve abocada a contar su aventura o su desventura. Me promovieron al cargo. Por ejemplo, me han promovido un nuevo cargo, lo que dije ahora. Y antes atendía mi zona Cali, ahora va a estar por el norte del valle. Sí. Y entonces va a contar que tiene una jefatura en el norte del valle, no falta el que le diga, norte del valle, a esas peligrosísimo, los hoteles en la noche, esas comidas. No, en cambio si uno le pregunta, te promovieron a un nuevo cargo, ¿y desde cuándo inicias ese nuevo cargo? Ya. Y vas a liderar un grupo de cuántas personas, qué zonas vas a atender, qué bonitas, a quién más le has contado. Entonces, ya lo decía, entre más preguntas elaboremos, la otra persona dice, me está entendiendo, me está comprendiendo, qué empática esta persona. Pero no, tratamos, como dice el maestro Stanislao Zuleta, monólogos interpuestos. Yo conozco más, yo sé más, yo ya lo experimenté, yo ya estuve allá y queremos contarles lo nuestro. ¿No? Lo mío es más importante que lo tuyo. Y aunque con nuestros televidentes no estamos face to face como quisiéramos, y queremos que nos escuchen, que pongan toda la atención para que esto que les estamos dando hoy a conocer, estas recomendaciones, pues las tengan en cuenta y las empiecen a poner en práctica. Recuerden que ustedes, por supuesto, hacen parte de esta familia de las Tardes del Sol y pueden participar de manera activa a través de nuestras redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter es @tardesdelsol y también nos pueden llamar a la línea telefónica 524-3536. Mauro, las tenemos buenas noticias con nuestro canal de YouTube. Indudablemente ya pueden entrar ustedes a nuestro canal exclusivo en YouTube. Simplemente colocan Tardes del Sol 2015 y empiezan a ver los programas desde la primera emisión de este año 2015. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo llegar al éxito? ¿Cuáles eran esas claves para alcanzar el éxito y nuestros sueños? Ya el programa en este momento está disponible para ustedes para que lo vean en cualquier parte del mundo, con quien quieran y a la hora que quieran, que es lo más importante. También el programa del viernes anterior que hicimos sobre la cultura del Brasil, su música, su gente, su gastronomía, está disponible en nuestro canal de YouTube. Simplemente lo buscan como Tardes del Sol 2015. Y hoy que estamos hablando del arte de saber escuchar y seguimos, licenciado Óscar, entonces con más inquietudes. ¿Cuáles serían los pasos o el paso a paso para aprender a escuchar? Bueno, en primer lugar, elaborar preguntas. Y hay una técnica también que se le adiciona al hacer preguntas. No enjuiciar, no criticar ni recomendar. ¿Cómo, Óscar Hernán? Sí. Si la otra persona nos está contando su aventura o desventura, ni le critiquemos lo que nos está contando, ni le enjuiciemos, ni le recomendemos. La persona lo que quiere es desahogarse. Yo recuerdo en el libro de Ingrid Betancourt, ¿no? El silencio algún día termina, creo que es el nombre del libro, en el que ella cuenta sus 7 u 8 años en cautiverio en la selva. Y ella cuenta que en las noches, cuando había momentos de esparcimiento y salían de la celda, ustedes saben que ella estuvo con Clara Rojas, con 3 norteamericanos, pero también estuvo con el congresista Óscar Lizcano. Y ella cuenta en el libro que Óscar Lizcano, cuando tenía la posibilidad de salir de la celda, iba y buscaba un árbol y le hablaba a un tronco. Ella no escuchaba bien qué es lo que le decía, pero resulta que Óscar Lizcano necesitaba extrapolar un sentimiento, una emoción. El árbol está allí, pero él hablaba. Por eso no es que uno quiera hablar, uno necesita hablar. Cuando alguien nos busca, esa persona necesita contarnos su aventura o desventura. No es que quiera hablar.
Si no hubiese un sentimiento, o sea, que nos quedamos callados. Sentía la necesidad de ser escuchado, que es bien importante. Hablemos un poquito de eso, de la necesidad de ser escuchado que tiene el ser humano. Sí, por ejemplo, hay una película que seguramente todos vimos que llama El naufragio, creo, con Tom Hanks. El náufrago. El náufrago. Ahí hay un momento en que el protagonista se encuentra un balón de fútbol y él, de un desecho de una cocción que hizo de alimentos, aprovecha el carbón y le pinta al balón 2 ojos, una nariz y boca. Wilson. Wilson. Sí, se volvió no iba porque pronto me cobraban el comercial, no le iba a decir. Y él comienza a conversarle a Wilson. ¿Por qué? Porque él necesita. Es una necesidad nuestra, ¿no? Y lo que necesitamos es, al otro lado, alguien que esté dispuesto a escucharnos, no a oírnos. Pero la empatía sería que la daba entonces Wilson, el baloncito o el árbol. La necesidad de ser escuchado, Gigi, que tenía en ese momento el náufrago. Bueno, ustedes pueden participar activamente, 524-3536. Vamos a hacer una pequeña pausa en este tema interesante de hoy, el arte de saber escuchar. Ya regresamos. La diferencia entre escuchar y oír sería pues cuando uno escucha a la persona, sabe lo que le están diciendo, ¿cierto? Y oír pues que simplemente le entra por un oído y le sale por otro. Escuchar, entender algo y oír, oír cualquier ruido. Pues escuchar es ponerle atención a las cosas y oír uno oye cualquier cosa. Oír es algo mucho más detallado y escuchar no le pone cuidado a lo que está escuchando. Oír es oír un ruido. Y escuchar es entender bien. Escuchar es poner mucha atención. Y oír, pues, oye cualquiera. Pues escuchar es para uno poner atención realmente a lo que le están diciendo. Y uno oye cualquier ruido, pero no le pone cuidado. El arte de saber escuchar, nuestro tema en el día de hoy. María Cristina está en línea con nosotros. Hola María Cristina, ¿cómo vas? Buena energía, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Buena energía para todos ustedes y sus invitados. Les agradezco mucho en nombre propio esta temática que han escogido para hoy y traer un experto. Yo tengo 3 punticos rápidamente. Los hombres, el 80% de los hombres no escuchan a las mujeres. No escuchamos. Y cuando se dan cuenta es cuando les colocan las maletas en la puerta o cuando ellas cogen las maletas y se van. Ellos dicen, te hemos oído mientras veían el partido de fútbol, ¿no? Bueno. El segundo, los alcaldes pues tampoco escuchan al público. Pero hay algo que me encanta del experto, porque eso de preguntar y repreguntar me gusta en los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación invitan a un funcionario público porque hay quejas de la comunidad, el funcionario público da una explicación. Me molesta mucho que no haya la repregunta sobre el mismo tema, sino que él da la explicación y ya el periodista que lo está entrevistando pasa al siguiente tema y al otro sin profundizar en el tema y sin decirle por qué la comunidad entonces está diciendo esto y aquello. A mí me gustaría mucho, y con todo respeto de los medios, me gusta mucho la W porque tiene algunos periodistas que preguntan y repreguntan sobre los temas, porque si no nos quedamos en que el funcionario dice bellezas y hasta ahí queda, porque no hay una repregunta diciéndole, pero entonces ¿por qué las comunidades de tal parte dicen que usted no está haciendo esto y aquello? Yo creo que de pronto es peligroso para los periodistas ese tipo de preguntas, pero eso nos gustaría a nosotros. Les agradezco mucho, está muy bueno el programa y lo sigo escuchando, y felicitaciones al expositor. Que tengan buena tarde, que Dios los bendiga. Amén. Y que sigan así. María Cristina, qué interesante. María Cristina, muchas gracias por llamarnos. Fíjate cómo escuchamos atentamente a María Cristina, pero ella dice que obviamente en algunas veces se presenta que se entrevista a alguien,
pero por brevedad de tiempo no hay posibilidad de abrirle micrófono para otra pregunta, pues al televidente o al escucha y más para otra pregunta. Entonces, muchas veces se da esa sensación, ¿no? Mauro, pero también dejo una inquietud planteada, a ver si nos la resuelve el licenciado Oscar, y tiene que ver con el género. Si a veces los hombres no saben escuchar, ¿será que el arte de saber escuchar a veces nos cuesta más a las mujeres, a veces le cuesta más a los hombres? ¿Quién lo tiene más desarrollado? No, ninguno de los dos. Somos seres humanos, biológicamente seres humanos, y eso no garantiza pues que el uno u otro tenga mayor capacidad de escuchar. Somos exactamente iguales, tenemos la misma capacidad de percibir los mensajes, y no, ni más faltaba, con todo el respeto de la señora María Cristina, pero no, somos exactamente iguales en cuanto al tema de la escucha. Yo quería rematar, cuando hubo la sección de comerciales, de que de pronto algún televidente quedó pensando, a ver, un momentico, amigos, Oscar Hernán, hay que preguntar y repreguntar, como dice María Cristina, pero no hacer críticas, ni enjuiciar, ni recomendar, pero si es preciso que el otro nos recomiende o nos critique nuestra actuación, sí, pero después de que la persona haya terminado ¿no? de entregarnos o esa aventura o esa desventura, ese momento aciago o ese momento alegre. Entonces, si nos pide esa recomendación o ese enjuiciamiento, hacerlo, pero después, ¿no? Interrumpir. Cuando ya haya liberado. Exactamente. Y otra técnica también es la de evitemos el yo y el mí. A mí también me pasó. Yo también estuve. Y evitar esas posturas de brazos cruzados, ¿no? Alguien contándonos una tragedia y eso te pasó. No, pues qué preocupado estás, ¿no? O que alguien está contándonos algo y uno, espérate un momentico, mira qué carro tan bonito, mira qué niña tan linda, distraernos, ¿no? Sí. O cambiar abruptamente el tema. Alguien contándonos su aventura o desventura y alguien, te diste cuenta pues la goleada del Tolima al Cali ayer 4-1. Uy, no. Es decir, esos cambios. Tremendo, claro. Entonces, no. Eso es triste, lo que acaba de hacer. Tremendamente triste. Vamos entonces a escuchar con mucha atención a Vanessa Mendoza, 5:39. Adelante, Vane. Muchas gracias, Mauro. Hoy con nuestro interesante tema de el arte de saber escuchar, que tanta falta nos hace en estos tiempos modernos, yo tengo a mi invitado, que es un coach en oratoria profesional. Él es el señor Jorge Antonio Nagles. Él trabaja con grupos líderes, es docente en filosofía y sociales, y también nos va a hablar de nuestro interesante tema del arte de saber escuchar. Doctor Nagles, en su criterio, ¿por qué la gente realmente no le gusta escuchar a los demás? Bueno, antes de empezar, un saludo especial para Mauro, para Gilla allá en estudio y para todos los televidentes de Telepacífico que siguen este programa a lo largo y ancho del territorio vallecaucano y en el suroccidente de nuestro país. Vanessa, tema bien interesante, el arte de escuchar, y lo llamamos arte porque implica una serie de competencias, conocimientos y habilidades que generalmente no se nos enseñan ni en nuestras casas, ni en la escuela, ni en el colegio, ni siquiera en la universidad. Claro que sí, doctor Nagles, pero digamos que en estos tiempos modernos, ¿qué falta nos hace? Porque la tolerancia va ahí pegada a ese tema de saber escuchar. Hay varias razones por las cuales no nos gusta escuchar a los demás. Vamos a resumirlas en dos. Una tiene que ver con el ego y la otra tiene que ver con la humildad. El ego es lo que no me permite darle importancia al otro. Se nos ha enseñado que generalmente el que tiene algo que comunicar es siempre el que habla. El que tiene más conocimiento, el que tiene más poder y mejor posición es el que debe ser escuchado. Esa es una. La otra es la humildad. La humildad es lo que no me permite entender que la comunicación del otro puede tener el poder de transformarme. Y a partir de ahí comprender que lo que él me diga puede ser importante, puede ser interesante para mí. ¿Qué hacemos generalmente, Vanessa? Ubico a la persona en una posición de inferioridad frente a la mía. Y a partir de ahí, mentalmente, mientras me están hablando, yo estoy juzgando y estoy prejuzgando, inclusive cuestionando la intención de la otra persona, pero desde mi propio sistema perceptivo, no desde el de él. Por eso nos negamos muchas veces a escuchar a las personas. Claro, ya lo escucharon ustedes, a veces nos negamos a escuchar a los demás, y qué tan importante es para todo el proceso, para todo el trabajo que tenemos diariamente y sobre todo allí en sus familias, en nuestras familias de Tardes del Sol. Eso es un tema muy, muy interesante, ya lo escucharon, Mauricio y Gigi, sigan ustedes en estudio.
Vane, claro que sí, y la verdad es que hasta un regaño hay que saberlo escuchar, y si no lo sabemos escuchar, pues hay que aprenderlo a escuchar. Cuéntenos ustedes qué hacen en casa y en familia para enseñarles a sus hijos, a sus hijas, a escuchar, cuáles son esas actividades que normalmente realizan. Háganlo a través de nuestra línea telefónica 524-3536 o también 518-4098. Nos pueden seguir, cuenta en Twitter, @Tardes del Sol, o en Facebook como Tardes del Sol. Vamos a echarle un vistazo también a este tema desde otro ángulo y nos vamos con nuestra compañera Marcela Correa, que se encuentra en el Hospital Psiquiátrico. Marcela, adelante. Hola familia de Tardes del Sol, qué rico poder estar acompañándolos en este mediodía mientras que ustedes están haciendo el almuerzo o esperando a que sus hijos lleguen del colegio. Y precisamente uno de los pilares más importantes de la familia es la comunicación, y por eso estamos con la doctora Marlen Moreno, quien nos va a dar unas pequeñas recomendaciones para que ustedes en casa apliquen una mejor comunicación. Doctora, bienvenida a Tardes del Sol. Hola, gracias por la invitación. Y bueno, como hospital psiquiátrico estamos preocupados porque el concepto de familia está cambiando. Ya uno le pregunta a los niños por la familia, que dibujen la familia, y dibujan al perrito, dibujan a la empleada del servicio, al compañerito del colegio, y pues con terror. Realmente vemos que el concepto de familia no existe. Cuando uno pregunta por la comunicación en familia, los pacienticos le dicen a uno, pero ¿cuál familia? Si yo no veo a mis papás, ellos trabajan todo el día, cuando llegan, preguntan si hicimos tareas y se acuestan, no celebramos cumpleaños, ya no celebramos Navidad, no tenemos un día a la semana para almorzar o cenar juntos. Entonces el llamado es, si queremos tener una buena comunicación, tenemos que reunirnos, tenemos que compartir en familia, escoger un día el fin de semana, el sábado, el domingo, el festivo, para salir. Hay muchos planes que son gratuitos, ir a un parque, ir a un paseo, pero sobre todo compartir, unidos, porque la red de apoyo es muy importante y la principal es la familia. Doctora, pues muchas gracias por esta recomendación para todas las personas que en estos momentos están conectados con Tardes del Sol. Mauro, Gigi, Vanessa, sigan ustedes, y familia, mucho ojo, a tener mucha unidad para poder tener mejor comunicación. Marcela, gracias, estupenda nota. Nosotros continuamos aquí con Óscar Hernán Correa, el arte de saber escuchar. Ustedes tienen la línea abierta para inquietudes, 524-3536. Todo tipo de preguntas serán escuchadas aquí en Tardes del Sol. Bueno, Óscar Hernán, una pregunta es, ¿está bien que nosotros estemos, digamos que aplicando el arte de saber escuchar a una persona en condiciones normales? Pero cuando esta persona está ofuscada o de mal genio o sumamente alterada, ¿cuál debe ser nuestra postura? Interesante, porque pues estamos pidiendo que contemos con la competencia de escuchar con empatía, y si alguien viene de una forma grosera, ofuscada, altanera, de mal genio, y nos piden que escuchemos con empatía a esta persona, pues ¿qué debemos hacer? Tenemos dos posibilidades: o le respondemos a esa persona o le reaccionamos a esa persona. Tenemos solamente esas dos posibilidades. Sí. ¿Qué significa responderle a la otra persona? De que yo razono antes de hablar, yo pienso y reflexiono antes de hablar. Ese es responder. O reacciono, me vuelvo hostil y me igualo y me enfrento, y inmediatamente se vuelve un ping-pong. Tú me gritas, yo te grito, tú me empujas, yo te empujo. Entonces tenemos esas dos posibilidades: o respondemos o reaccionamos. ¿De acuerdo? Ahora, alguien pudiera pensar, entonces, ¿quién reacciona? ¿El violento? Yo recuerdo en una clase en la universidad que un estudiante decía, es que el colombiano es violento, es agresivo, ¿no? Sí. Y le achacaba el origen de la violencia desde el Bogotazo, con la muerte de Gaitán o el asesinato de Gaitán. Nos hemos vuelto violentos, y que en Colombia éramos violentos porque sí. No, realmente la cultura que sea puede ser suizo, puede ser sueco, inglés, español, africano, y cualquier cultura, el ser humano tiende primero a reaccionar y no a responder. Ya. Podemos habernos leído 3.826 libros, porque entre otras cosas las humanidades no humanizan. Hay gente que piensa que el leer, el cultivarse, el estructurarse, el ir a la academia nos permite aprender a responder. No, las humanidades no humanizan. Tengamos en cuenta que en los campos de concentración, en los campos de exterminio, la música que ambientaba los campos de concentración era la música de Wagner. Pinochet, que ha sido uno de los asesinos más nefastos, dictadores más nefastos que ha tenido el mundo, él, cuando se tomaba sus whisky, ¿qué hacía? Declamaba poemas de Borges, de León de Grey, de Vallejo, de Neruda. Entonces las humanidades no humanizan.
ni tampoco la edad. Hay personas que dicen a uno, no, es que a medida que voy creciendo y voy madurando, aprendo a responder y no reaccionar y voy a engancharme. Tampoco la edad tiene que ver. Entonces. No, hay personas con adultos mayores que reaccionan y se ofuscan, ¿no? Ya, entonces para eso tiene que haber una solución y uno podría pensar en la inteligencia emocional. Ya lo vamos a tocar porque la familia de las Tardes del Sol se comunican a través del 524-3536. Miriam, bienvenida. Nos llama desde Santa Elena. ¿Cómo está, Miriam? Muy bien, muchísimas gracias. Miriam, su inquietud o su aporte al tema del día de hoy. Bueno, mi inquietud es la siguiente, que no solamente es con es decir, con las personas allegadas, simplemente con los amigos, sino también con los hijos. Muchas veces uno conversa con los hijos y a veces como que no lo escuchan, lo oyen, como dicen ustedes, pero no escuchan. A veces uno siente deseos de decirles a veces tantas cosas y no les alcanza el tiempo. Yo quisiera preguntar, ¿cómo, en qué forma puede uno hacerse notar o pedirle atención a las personas que nos rodean? Muchísimas gracias y mil felicidades para todos. Miriam, muchísimas gracias por habernos llamado. Gran inquietud de ella. ¿Cómo lograr uno, digamos que cautivar la atención de la persona para que realmente lo escuche? Bueno, soy recurrente y me gusta. En la universidad aprendí por allí que decía que la repetición es la madre de todo aprendizaje. La forma de cautivar al otro es precisamente haciéndole preguntas. Sí. Cuando a alguien le cuenta algo a uno y uno no hace preguntas, se interrumpe ese diálogo. Pero comienza uno, ¿y eso cuándo sucedió? ¿Y a quién más le has contado? Y contame, ¿y a partir de qué momento vas a hacerlo? Vení, pero eso te debe llenar de alegría. ¿Y a quién más le has contado? Es decir, la forma de cautivar al otro es haciéndole preguntas. Y qué bueno, porque sirve para ser recurrentes y volver al tema, ¿no? Como escucha uno, como escucha. Pero la pregunta de ella, concretamente, Óscar, es ¿cómo hago, decía ella, para que mis hijos me presten atención cuando les estoy hablando? Realmente me escuchen y no me oigan. ¿Cómo llamar la atención? Sí, pero es que pareciera que da a entender de que me escuchan cuando estoy amonestando o cuando estoy haciendo una observación o una advertencia. Sí. Entonces ahí viene el tema que íbamos a tratar, de responder o reaccionar. El hijo, al ver que viene esa manifestación quizás agresiva, entonces el hijo dice, bueno, aquí respondo, reacciono. No, a mí no me grite, a mí no me crea bobo. Y ahí, ¿no? Se daña la conversación. Se daña la conversación, ¿no? Entonces, volvemos, y qué bueno que la señora Miriam lo haya comentado, vuelve a que el hijo o nos responda o reaccione. Ya. ¿No? Entonces ya lo hemos dicho, ni la academia nos permite aprender a responder, así tengamos más grados que un termómetro, ni la edad tampoco nos permite aprender a responder. Resulta que hay un neurólogo de la Universidad de Nueva York, el doctor Joseph Ledoux. Él descubrió el funcionamiento de un par de amígdalas que tenemos en el cerebro, a la altura de los oídos, pero no ubicados aquí, sino en el centro de los oídos, a la altura, ¿no? En el centro del cerebro, para la altura de los oídos, y estas amígdalas reciben el impacto de cualquier acontecimiento. Ya. A estas amígdalas se les llama centinela psicológico, porque es el guarda, no es el que nos cuida. Entonces, cuando algo nos sucede, esas amígdalas impactan a través de un órgano que se llama tálamo, va a las amígdalas y nos impacta inmediatamente. Por eso el ser humano, así haya nacido en Londres, en Madrid, en Cali, en Yotoco, tiende a reaccionar. No por mala gente, ni por violento. Sino por las amígdalas. Por las amígdalas. Ahora nos benditas amígdalas, benditas amígdalas. Aunque parece una contradicción, pero benditas a esas amígdalas es que reaccionamos. Ahora nos explica un poco más. Vamos a hacer una pausa recordando que este tema tampoco tiene que ver con el género. Las mujeres y los hombres debemos aprender a escuchar. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en las Tardes del Sol. Y seguimos en las Tardes del Sol invitándolos a aprender a escuchar. Algo que suele o parece ser tan fácil y a veces es bien complejo, un poco difícil, pero ya tenemos hoy varios tips para ponerlos en práctica. Por lo menos, Mauro, yo ya tengo claro que cuando alguien me quiera contar algo, voy a quedarme totalmente en silencio hasta que se libere y después le pregunto. De esa manera le muestro interés. De acuerdo contigo, escuchar con empatía es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy, el arte de saber escuchar en Tardes del Sol. Pero vamos nuevamente con nuestra compañera Vanessa Mendoza, que se encuentra en la parte externa de nuestro canal regional Telepacífico, allí en la Quinta con 39. Vane, adelante.
Hola compañeros, yo continúo aquí desde las tardes del sol en exteriores con mi invitado, el señor Jorge Antonio Nagles. Doctor Nagles, ¿qué tan importante es esa comunicación no verbal? Es muy importante. Los estudios arrojan que un 70% de nuestra comunicación para que sea efectiva debe ser no verbal. Entre un 7 y un 10% la gente lo capta a través de lo que yo digo. Pero el otro 60 o 70% lo capta a través de cómo lo digo. Y el cómo lo digo tiene que ver con mi tono de voz, tiene que ver con mi postura, tiene que ver con mi gesto, tiene que ver con mis ademanes. La gente interpreta en un mayor porcentaje ese tipo de gestos. De ahí que cuando vamos a comunicarnos, hay una palabra que está muy de moda, Vanessa, en este tema del escuchar, y es el famoso rapport. ¿Y el rapport qué es? Ubicarme en el mismo sistema emocional de la persona a la que yo estoy escuchando, para no interpretar lo que él me dice desde mi propio sistema de percepción. Es vital. Por eso un consejo que nosotros damos a las personas es: planee sus comunicaciones. Antes de ir a comunicar algo, uno, analice la persona a la que usted va a escuchar. ¿Qué hace esa persona? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su educación? ¿Cuál es su formación? Inclusive, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿En qué contexto esa persona ha sido formada, ha sido educada? ¿Y en qué contexto también se desenvuelve? A partir de ahí yo puedo interpretar desde lo que él me dice, desde lo que él es, no desde lo que yo soy, que es el mayor error, creo, a la hora de escuchar a los demás. Por eso malinterpretamos. 2, no supongamos absolutamente nada con respecto a lo que el otro me dice. Hay unas claves y es contrapreguntar. Usted me está diciendo esto, esto y esto. Yo estoy comprendiéndolo así. ¿Eso es correcto? Lo que usted me quiere decir es esto, ¿cierto? Démosle la oportunidad que si yo estoy comprendiendo mal, él pueda expresarse y explicarme desde lo que él me está diciendo. Precisamente para allá iba con mi otra pregunta, Nagles, y es: ¿cómo podemos contrarrestar esa impaciencia que nos da, o a veces como esa indiferencia frente cuando las otras personas están hablando? 1, Vanessa, no ir ya con decisiones tomadas. Cuando vamos a escuchar al otro, yo tengo que estar abierto a cambiar mis planteamientos iniciales. Claro, todos tenemos una serie de ideas, de conceptos. Sin embargo, cuando voy a escuchar al otro, debo ir abierto. Bueno, esta persona me va a decir esto, puedo cambiar de opinión. No ir con posiciones tomadas. 2, y es bien importante, la base de toda comunicación es el amor. Y cuando hablo del amor, estoy hablando de ese sentimiento que me permite ver al otro e interpretarlo desde lo que él es, en su ser. Cuando yo lo hago de esa manera, Vanessa, pasa algo interesante. Cuando escucho o cuando comunico, siempre lo hago para edificar. 3, cuando alguien me está hablando, mirarlo, hacer un contacto visual con él, y cuando diga cosas interesantes e importantes, ser asertivo, decir, sí, estoy de acuerdo. Ahora, estar de acuerdo con una persona no significa siempre que él pueda tener la razón. Mira lo interesante, Vanessa, estar de acuerdo puede implicar que comparto esa opinión porque desde tus experiencias eso es lo que has vivido. Sin embargo, mira este otro punto de vista y podemos llegar a un medio donde nos vamos a entender perfectamente. Qué importantes estos consejos, Jorge Antonio, no sabes la felicidad que nos da porque no sabemos escuchar, y esa base fundamental de la comunicación del amor es muy, muy importante para poder entendernos con los demás, y también ese contacto visual también es muy importante. Le agradecemos a Jorge Antonio por habernos acompañado esta tarde aquí en Tardes del Sol. Ya saben, contacto visual, el amor es el arte de saber escuchar. Un beso grande, sigan ustedes. Vanessa, gracias. Bueno, estamos ahora con Claudia Valencia desde Las Ceibas. Claudia, buena energía para ti, ¿cómo vas? Buena energía, mi Mauro, para ti, para Gigi, para todos los de allí en el estudio, y un programa magnífico, muy bueno el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Adelante con tu pregunta. Mira, la pregunta mía es la siguiente, pues estaba prestándole mucha atención a lo que decía allí el señor, y resulta que el problema que tengo a veces es con las personas adulto mayor, porque las personas adulto mayor creen que todo lo saben, que todo lo conocen, que todo lo han vivido. Entonces cuando uno habla con ellos, de una ya le cierran la puerta, porque lo primero que le dicen a uno es: esta niñita o este culicagadito o este niñito, ¿qué me va a venir a mí a enseñar si yo ya soy una persona muy adulta? Yo ya lo sé. Entonces uno ya queda
como se dice, en blog. O sea, ya no sé qué hacer, cómo decirle a esta persona, mire, lo que yo sé, de pronto a usted le va a servir. Entonces el adulto mayor tiene la tendencia a creerse que todo lo sabe y que todo lo conoce. Entonces esa parte siempre pues me ha sido como difícil, ¿no? Claro, Claudia. Bueno, pues ahí está planteando ella, fíjate, algo importante, ¿no? Que no podemos generalizar, pero que algunos de los adultos mayores pues rompen esa comunicación y entonces no, usted enseñarle a papá a ser hijos, eso no. Sí, lo dijimos en el prolegómeno del programa, ¿no? Que hay que romper el paradigma de yo también estuve, yo lo conozco, yo sé más que usted, yo tengo más experiencia. Romper ese paradigma difícil que es, en grado superlativo, dificilísimo. Y el adulto mayor, que lo dice Claudia, que rompa ese paradigma, bastante difícil es. Recomendaciones entonces, licenciado Oscar, para esta tarde finalmente, ¿cuáles serían los consejos a tener en cuenta y a tocar un poco ese tema de la inteligencia emocional? Bueno, inteligencia emocional. Hemos dicho que lo más sano, inteligente es responder y no reaccionar. Hemos dicho que la academia no nos permite hacer ese cambio radical, que la edad tampoco nos enseña a responder. Para concluir, hay que saber medir las consecuencias. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Independientemente de edad y de cultura y de donde hayamos nacido. No, medir las consecuencias. Si alguien viene a mí a agredirme, yo debo asumir las consecuencias. Si peleo con él, me puede matar. Si peleo con él, puedo quedar reducido a una silla de ruedas. Si me le abalanzo, pues puedo tener un problema. Entonces, medir las consecuencias, ¿de acuerdo? Yo conocí un caso de un empleado de las empleadas municipales de Cali que estaba en su puesto, en su casilla, y llegó alguien furioso porque en la cuadra de su casa había un hueco y su hija había caído y estaba postrada en una cama. Y ese señor energúmeno le dio con su cabeza a la cabeza de él un chichón y le dijo, por culpa de usted mi hija está postrada en una cama, es el colmo. He llamado 3 veces a que arreglen ese hueco y no han ido. No, la posición del joven, respondo o reacciono. Si reacciona, se le avienta encima. Y si responde, pues vamos a ver, me contó que le ha dicho, señor, me imagino lo más que usted se debe sentir al ver que su hija no puede jugar ni ir al colegio. Y me parece el colmo que nosotros no hayamos arreglado el problema que usted nos ha dicho. Ese señor quedó quieto. Ahora la pregunta es, ¿respondió o reaccionó? Respondió. Y apenas ha hecho bachillerato, si es que lo vamos a la academia. Yo lo busqué y le pregunté, ¿usted por qué respondió? ¿Sabe algo de inteligencia emocional? ¿A quién ha leído? ¿A Daniel Goleman? ¿A estos gurúes? Dijo, no, si yo me la aviento encima pierdo el puesto. Y llevo 2 años de casado y tengo una bebé de 6 meses que adoro. De modo que midió las consecuencias. Como conclusión, no se trata de ser Albert Einstein, ni de Bill Gates, ni de Steve Jobs, ni de Stanislao Zuleta, sino medir las consecuencias. Estupenda conclusión que sacamos en el día de hoy aquí en Tardes del Sol. Oscar Hernán Correa, muchísimas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Un gusto siempre estar también. Claro que sí. Con usted es un placer, como siempre. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros ya volvemos en Tardes del Sol porque tenemos importante información sobre el ébola. En la nueva temporada de Tardes del Sol, ustedes y la familia son nuestra prioridad. El civismo, la tolerancia, la solidaridad, la unión familiar, temas para vivir y compartir en nuestro programa. Los valores morales, cívicos y culturales estarán diariamente en nuestros temas. Tardes del Sol 2015, un nuevo reto para generar buenas acciones. Para construir ciudad y región. Y para sumar más ciudadanos ejemplares. Véanos a partir de las 12 del mediodía. Y a la 1:35 de la tarde. Por Telepacífico. La Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría Departamental de Salud presentan Vallecausanos. El ébola no es un tema de moda, es una grave enfermedad que, como todas, implica que nos informemos para saber cómo prevenirla. El ébola es, digamos, un virus muy eficiente. Entonces, prácticamente todas las personas que se infectan con el ébola desarrollan la enfermedad. El ébola se transmite de un humano al otro por contacto con las secreciones corporales, los fluidos corporales de la persona enferma o la persona que falleció, o por un animal enfermo. Porque este es uno de esos retos donde todos tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras capacidades, y todos tenemos que ser muy disciplinados para poder afrontar un tema como este que ustedes han visto por la televisión
en los países que han sido afectados, eso ha generado un trauma. No hay todavía casos de ébola en el país, ojalá no lleguen al país. Sin embargo, nos estamos preparando con las directrices del Ministerio en aplicar planes de contingencia que tienen que ver con la prevención, con la capacitación, con la socialización a toda la comunidad. Este es un mensaje para los vallecausanos. Nuevos invitados en la Sala de las Tardes del Sol. A esta hora en vivo y en directo nos conectamos con ustedes, 524-3536. Está con nosotros ahora el intendente Francisco Escobar, porque en Tardes del Sol rechazamos la violencia contra nuestros niños, la violencia infantil. Pues intendente, buena energía para usted, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, Intendente, buena energía. ¿Cómo les va? Muchas gracias por el espacio que nos daba nuestra Policía Nacional. Obviamente una campaña liderada por mi general Rodolfo Palomino desde Bogotá a nivel nacional y encabeza aquí en el departamento de mi coronel Fernando Murillo, líder de nuestra policía aquí en el departamento de Policía Valle. La actividad se va a desplegar especialmente en el municipio de Tuluá, el Colegio Técnico de Occidente. Nos va a acompañar el señor gobernador del Valle y otras autoridades político-administrativas. Obviamente está convocado todos los colegios para que al mediodía hagamos un alto en nuestras actividades y nos pronunciemos ante esta cruel realidad de nuestros niños y adolescentes. Y nosotros no somos ajenos a la problemática que está viviendo nuestro país, lo que pasó en Caquetá. Aquí también registramos unos números bastante delicados y preocupantes. Llevamos ya 15 adolescentes fallecidos de manera violenta. Grave lo que pasó en Tuluá, grave lo que pasó en Dagua, donde fueron propiamente decapitados nuestros niños. Inaceptable que nuestros niños estén tomando ese perfil criminal también de llegar a decapitar a otro adolescente. Intendente, Juntos por los Niños, así se ha denominado este gran evento que será mañana a nivel nacional, un plantón, ya lo decíamos también anteriormente, que Telepacífico y las Tardes del Sol también sientan esa voz de protesta y se dice no a la violencia contra los niños y las niñas. Pero ¿por qué se eligió a Tuluá? ¿Por qué se va a concentrar allá el plantón? Bueno, primero por los dos casos que fueron impactantes. Un niño también de 8 años fue decapitado. Después apareció otro niño también en un cañaduzal. Y dentro de las investigaciones pues fueron aprendidos otros adolescentes que fueron los que cometieron eso. Entonces obviamente tenemos el inconveniente también de que nos están reclutando nuestros niños y adolescentes por parte de las bandas criminales en el sector especialmente de Tuluá. Obviamente esto se tomó la decisión de parte de la gobernación de mi coronel Fernando Murillo de hacer la actividad ya. Bueno, ahí está entonces la invitación, vamos a reiterarla para nuestra familia de las Tardes del Sol. Esto será mañana a partir de las 12 del día, intendente. Sí, señor, sí, allá vamos a estar a las 12 del día, esperamos allá a nuestro Telepacífico que nos colaboren allá para... Eso es a nivel nacional. Por supuesto que vamos a estar ahí, ¿no? Y ustedes desde casa también pueden hacer parte de este plantón. Nosotros seguramente mañana a las 12 del mediodía vamos a escribir un deseo, siempre esperando lo mejor para los niños y para las niñas, y lo vamos a lanzar al aire con un globo. Esa es la invitación que están haciendo todas estas instituciones como la policía que hoy nos acompaña y les dice, ojo, este es un tema que nos atañe a todos. El intendente Francisco Escobar, buena energía, buena intendente. Energía, muchas gracias. Pasó aquí en las Tardes del Sol. Una pausa, ya regresamos. Y continuamos en las Tardes del Sol. Hoy es lunes de nuestra sección Tu Psicólogo en Casa. ¿Cómo superar las frustraciones? Pues nos acompaña la psicóloga Isabel Cristina Vargas. La saluda mi compañero Mauricio con su buena energía. Isabel Cristina, buena energía. Hola, para ti. Bienvenida a la nueva temporada de Tardes. Muchas gracias. Los felicito. Está súper chévere. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una primera pregunta sería ¿cómo o por qué en la vida del ser humano se presentan las frustraciones? Mira, Mauro, nosotros constantemente convivimos con frustraciones, es decir, desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra adultez, porque las frustraciones aparecen en la medida en que no se cumplen deseos, que no se llega a las metas, que no se dan
digamos, los planes que nosotros teníamos en determinado momento. Por ejemplo, cuando alguien no se comporta de tal o cual forma como yo lo espero, también puedo frustrarme, ¿no? Se puede frustrar uno, ¿no? Bueno, pues tenemos las líneas abiertas porque esta es la sección Tu Psicólogo en Casa. Recuerden, 524-3536, 518-4098. Isabel Cristina, pero ¿cuándo una frustración se convierte en un problema? Se preguntaría uno. Mira, Luz Ángeli, las frustraciones, digamos, en sí no son malas, ¿sí? Es decir, no son negativas, no hacen daño, siempre y cuando nosotros aprendamos de ellas. Es decir, cuando volvemos, digamos, la frustración como que me autocastigo, como que no lo tomo como un aprendizaje, como que no acepto la situación, allí es donde la frustración, digamos, se vuelve negativa, o yo la vuelvo negativa, ¿sí? Sin embargo, cuando yo lo acepto de tal forma que digo, bueno, listo, perfecto, si no se dio esta meta, ¿qué no hice de forma correcta? Es decir, me faltó estudiar más, o me faltó trabajar más, o me faltó concentrarme más, es decir, mirar cuál es el aprendizaje en sí. La frustración tiene, digamos, como su utilidad también, ¿sí? A veces decimos, no, pero es que esta persona es una frustrada, entonces tenemos que mirar qué pasa, o sea, es decir, si esta persona tiene siempre como cuentas pendientes con su pasado, o por el contrario, resuelve siempre a medida que se le van presentando las situaciones. Pero entonces, ¿de qué forma, podríamos decir, de qué forma la frustración golpea la autoestima del ser humano? Mira, digamos que la autoestima se ve muy golpeado cuando yo previamente, es decir, yo inicio un proyecto, por ejemplo, pero yo tengo que hacerme también la pregunta de cuánto me va a afectar si yo no llego a la meta. ¿Qué voy a hacer si no llego a la meta? ¿Qué tan afectado voy a quedar? ¿O qué tan comprometido voy a quedar? ¿Ves? O sea, son dos direcciones muy diferentes. ¿Sí? Entonces, listo, para que si el tema no se soluciona, si el tema no se da, si yo no alcanzo el proyecto, perfecto, listo, no llegó, pero me voy a quedar allí llorando, digamos, sobre la situación, o por el contrario voy a buscar soluciones, voy a buscar caminos, ¿sí? Por ejemplo, estoy buscando un empleo donde necesitan a alguien que sea bilingüe, pero no estoy bien entrenada. Pero es que yo quiero lograrlo, quiero llegar, pero ¿estoy bien entrenada? Entonces, la frustración llega allí y ya es la decisión, o sea, o te comprometes o lloras allí sobre la situación. Isabel, pero ya llegó la frustración, pongamos ese ejemplo, ¿cómo la superamos, cómo trascendemos más allá de superarla? ¿Qué hacemos para poder salir de ella? Mira, digamos que yo siempre a mis pacientes les digo, hay dos caminos o dos herramientas importantes. Una es la aceptación y dos es conocer también mis limitaciones, porque hay cosas que, digamos, tú puedes alcanzar, pero yo no las puedo alcanzar en la medida de mis capacidades, es decir, de mis aptitudes. Tú eres apta para algo, tú también, yo lo soy para otras cosas. Entonces, aceptar, pero no es aceptar como, sí, llegó y listo, no, es aceptarlo emocionalmente, es decir, qué emociones estoy sintiendo, por qué lo siento de esta forma, de qué forma, digamos, quiero cambiar mi panorama, ¿sí? Mi panorama de acción, pues en psicología lo llamamos de esa forma, pero es de qué forma voy a cambiar como mi camino, es decir, de qué forma me voy a gozar el camino para llegar allá, ¿sí? No volverlo, digamos, como ya el compromiso ya de, no se dio, pero entonces sí. Ahora, el tema de las limitaciones, yo debo conocerme. Es decir, conocerme muy profundamente y saber hasta dónde llego y hasta dónde llegan mis emociones. A veces nuestras emociones nos dejan llegar o no nos dejan llegar. Sí, lo que, digamos, siempre hemos hablado de la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo superamos la frustración? Es aceptando de forma profunda, es decir, listo, no llegó, pero claro, entiendo que me faltó trabajar esta parte, entiendo que me faltó comprometerme, ¿sí? Es decir, reconociendo como en nuestras manos están, digamos, las soluciones y las situaciones. Bien, vamos entonces con Amalia Pérez, que está en San Carlos a esta hora. Amalia, buena energía para ti, ¿cómo vas? Sí, muy buenas tardes, Mauro. Bueno, buenas tardes, Amalia. Adelante. Sí. Adelante, Amalia, te escuchamos. Sí, muchas gracias. No, pues la pregunta mía es que con la psicóloga. Sí, adelante, Amalia. Sí, Amalia. Sí, pues hablando referente a las frustraciones, ¿cierto? Es que tengo aquí un familiar que pues desde muy pequeñita ha tenido unas metas y ha querido pues cumplir los sueños y hasta ahora no ha sido posible, y yo la noto que la persona vive muy como frustrada, ¿cierto?
Entonces, pues, ¿qué se podría hacer sobre eso como para tratarla a ella? Amalia, muchísimas gracias. Ya le trasladamos la inquietud inmediatamente a Isabel. Bueno, Amalia, pues no conozco el caso, digamos, no conozco la edad de la persona. Si es una persona muy joven, lo importante es que nosotros, es un familiar, es decir, hagamos creer y sentir de verdad que las metas se logran, que los sueños se alcanzan, que requieren un tiempo, que a veces no son los momentos, que a veces no son los espacios, pero que las cosas llegan si yo trabajo para que sea de esa forma. Ahora, yo, Amalia, te recomendaría de verdad que le hagan un acompañamiento a esta persona y de verdad si tiene un sueño, pues por favor, es decir, apoyarla para que lo alcance. Es decir, difícilmente tú encuentras a alguien que dice, quiero aquí, quiero esto, quiero estos sueños. Tú a veces encuentras muy, como en el contexto, personas como muy derrotadas porque, digamos, no se dio ahorita, entonces, no, ya no, yo soy un perdedor. Ahora, ¿qué pasa? Esto genera futuro de verdad, o sea, frustraciones no solucionadas genera futuro, comportamientos complicados, son personas que en sus relaciones interpersonales, pues imagínate, son personas llenas de resentimientos, de rencor, de cantidad de cosas. Complicadas, sí. Y ahí es cuando preocupa, Mauro, y también hay que sacar otro concepto o llevarlo después de la frustración, y es una depresión, Claro. porque es muy diferente que tengamos una frustración a determinada cosa, no lo pudimos lograr, pero es una muy diferente si eso ya nos lleva a un síndrome de ansiedad, claro, o a una misma depresión. Es lo que yo les digo desde el principio, es decir, ¿cómo trasciendo yo las frustraciones? O sea, ellas llegan, pero hay que pasarlas, pero hay que procesarlas, ¿sí? No decir, no se dio, listo, abandono el proyecto. No se dio, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque como tú dices, esto genera consecuencias, pues imagínate, incluso hasta he tenido pacientes psiquiátricos porque el tema es de ya de medicación, porque no se dan, porque a veces no conocemos como las herramientas psicológicas que tenemos, ¿sí? No conocemos que somos perseverantes, que somos capaces, que tenemos muchas cualidades y muchas aptitudes, inteligencias emocionales, inteligencias múltiples, bueno, cantidad de cosas, pero a veces nuestra baja autoestima no permite que nosotros nos reconozcamos como personas bien valederas, pues, e importantes. Bueno, Isabel Cristina, entonces, a manera de conclusión, vamos a recomendar a nuestra familia de las Tardes del Sol que nos ve en este momento, ¿qué podemos hacer para no ser tan susceptibles a la frustración, para que esas cosas que de pronto anhelamos y no podemos cumplir en un futuro inmediato, pues no nos lleven a la depresión? Yo siempre le recomiendo a mis personas, las personas que me consultan, y es busquemos metas alcanzables, es decir, tengamos claro qué metas son a corto, qué metas son a mediano y qué metas son a largo plazo. ¿Sí? Cuando nos llega la frustración, es decir, como todo, cuando nos llega algo que nosotros tenemos que cubrir, gastos, compromisos, igual son las frustraciones, es decir, es algo que nos está demandando y a lo que nosotros tenemos que responder, ¿sí? Tenemos que ofrecer, bueno, perfecto, no se dio esta vez, seguro no es el momento, pero voy a seguir trabajando, no abandonarlo. Pero sobre todo creer que las cosas son posibles, ¿sí? Por ahí lo hemos leído, si cabe aquí, pues por supuesto cabe en nuestra vida, ¿verdad? Lo podremos alcanzar, sí. Claro, Isabel, sí. muchísimas gracias por habernos acompañado en la Isabel, buena energía para ti. Gracias a ustedes, gracias por que estén venir. muy bien. Y así llegamos al final de la sección, tu psicólogo en casa, que la tendremos todos los lunes. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos aquí con las Tardes del Sol. La parte final de las Tardes del Sol, Gigi, cuando la gente se ha perdido algo del programa, ¿qué puede hacer? Pues muy fácil, ingresan a YouTube, a nuestro canal exclusivo Tardes del Sol 2015, y ahí pueden empezar a ver aquello que se perdieron y lo pueden repetir las veces que quieran. En donde quieran, en cualquier parte del mundo, a la hora que quieran, ahí están todos los programas de la temporada 2015 de las Tardes del Sol, canal exclusivo de YouTube. Vamos a despedirnos de Vanessa, ¿vale? Sí, vamos donde Vane nuevamente. Vane, la esperamos mañana. Bueno, muchachos, nos llegó la hora de despedirnos. Un beso grande para todos ustedes. Muy buena energía para toda esta semana que comienza. Gracias a todos los televidentes de Tardes del Sol por habernos acompañado. Familia, un beso grande. Dios les bendiga. Chao. Chao, mi Vane. Qué linda esta Vane, ¿no? Hermosa esta Vanessa, y usted también está muy guapo. Wow, muchas gracias. Orlando Marmolejo me deja pinta. Y bueno, tú, súper. En mi caso, Estudio F, le agradecemos a Estudio F por el vestuario de Vanessa y por el mío también.
Nos vemos mañana, un tema muy interesante, la enfermedad del siglo XXI, la obesidad. Sí, señor, ustedes ya saben que pueden opinar a través de nuestras redes sociales, @tardesdelsol. Los esperamos y quédense conectados con Katy Beckerman, Carlos Morales y también con Cristian Pasquel en Login. Login, ya viene Login, nos vemos. Chao.